Buenas noches, bienvenidos a Alianza en Mira. Soy Alejandro Rodríguez y esta noche abordamos una pregunta que los líderes de las principales potencias mundiales no pueden responder sin contradicciones. ¿Puede la OTAN pagar su propia seguridad? En junio de 2022, en Madrid, la Alianza Atlántica adoptó su nuevo concepto estratégico, el documento más ambicioso desde el fin de la Guerra Fría. Por primera vez en décadas, la OTAN nombró a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad europea e identificó a China como un desafío sistémico al orden internacional. Pero entre la guerra del desgaste en Ucrania, la presión creciente de Pekín, la volatilidad energética y el debilitamiento fiscal de sus miembros, esa ambición estratégica choca con una realidad económica implacable. Construir y mantener el escudo militar más grande del mundo cuesta dinero, y ese dinero está llegando a sus límites políticos y fiscales. Esta noche, en 3 segmentos de análisis, intentaremos responder la pregunta que define la geopolítica de nuestra era. ¿Es económicamente sostenible la seguridad de la OTAN en el mundo de hoy? Como pueden ver en esta gráfica oficial de la OTAN en 2024, 23 de los 31 miembros con fuerzas armadas activas cumplieron con el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa. Eso suena a progreso, y lo es. Pero también significa que 8 países todavía no llegan al mínimo acordado, y algunos de los que sí cumplen lo hacen apenas por encima del umbral. Nuestro corresponsal económico nos explica por qué ese 2% es mucho más que un número simbólico. Gracias, Alejandro. Para entender el significado real de esta gráfica hay que remontarse a 2014. Ese año, en la cumbre de Gales, los aliados acordaron destinar al menos 2% de su Producto Interno Bruto a gasto en defensa. La razón inmediata fue la primera anexión Rusia de Crimea, una señal de que la seguridad europea ya no podía darse por garantizada. Ese acuerdo parecía razonable. El 2% del PIB es el mínimo para mantener fuerzas armadas operativas, renovar equipos y sostener compromisos de disuasión colectiva. Pero durante casi una década, la mayoría de los aliados europeos lo ignoró sistemáticamente. Las barras de azul claro representan el 2014, que es lo que cada país gastaba cuando se firmó el compromiso de Gales. Noten cómo la mayoría estaban muy por debajo del 2%, especialmente países como Alemania, España, Bélgica, con menos del 1.2%. Solo Estados Unidos, Grecia y Estonia cumplían para ese momento. En las barras azules oscuras que representan el 2024, el progreso es real, pero desigual. Polonia lidera con un 4.1%, más que del doble del objetivo. Los países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania gastan tanto porque son vecinos directos de Rusia y Bielorrusia. Su gasto no es voluntarismo, es miedo geopolítico convertido en presupuesto. Con barras rojas son aquellos países que no cumplen. Tenemos a Croacia, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y España. España y Portugal son las 2 economías mediterráneas más grandes de la OTAN y ninguna llega al 1.6%. Con la línea verde vemos lo que se supone es la meta política, pero es el umbral calculado para sostener las capacidades militares reales. Estar por debajo implica una subinversión en equipos, personal y mantenimiento. Una conclusión es que la gráfica no cuenta una historia de fracaso total ni de éxito completo, cuenta una historia de urgencia geográfica. Los países más cercanos a Rusia son los que gastan más y los países más lejanos son los que gastan menos. Esto revela que el compromiso es colectivo, en práctica, un compromiso desigual. Pero hay una variable que esta gráfica no muestra, y es fundamental. El gasto nominal no refleja la capacidad real. Desde el 2022, la inflación ha encarecido drásticamente los sistemas de armas, los contratos logísticos y los costos de operación militar. Los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos llaman a este fenómeno defensa inflacional. El costo de los sistemas de defensa sube más rápido que el índice general de los precios. Un país puede aumentar su presupuesto en defensa un 10% en términos nominales y en términos reales estar comprando menos capacidad que el año anterior. El tercer factor económico que presiona el presupuesto de la alianza es el costo del apoyo a Ucrania. La OTAN como organización no financia directamente al ejército ucraniano, pero sí sus miembros. Y las cifras son históricas. En asistencia militar, Estados Unidos lidera con 55.000 millones en equipamiento, munición e inteligencia directamente entregados. La Unión Europea aporta 40.000 millones. Esta diferencia es crítica. Sin el armamento estadounidense, Ucrania no habría podido sostener su defensa en los primeros 18 meses de guerra. En asistencia financiera, Europa supera a Estados Unidos,
La Unión Europea comprometió 50.000 millones en préstamos y transferencias presupuestarias directas versus 26.000 millones de Estados Unidos. Europa financia el Estado ucraniano, mientras que Estados Unidos financia a su ejército. En asistencia humanitaria vemos ayudas de 4.000 millones por parte de Estados Unidos y 18.000 millones de la Unión Europea. Europa lleva también la mayor carga humanitaria, en parte porque albergó 5 millones de refugiados ucranianos. Un total combinado de 200.000 millones. Esto equivale al PIB anual completo de un país como lo puede ser Ecuador o Portugal. No solo es un costo de guerra, es un costo que compite directamente con presupuestos de salud, educación e infraestructura de los países donantes. La guerra de desgaste en Ucrania no solo agota al ejército ucraniano, agota voluntad presupuestaria y política de los aliados. Y una guerra sin fecha de terminación visible convierte este gasto estructural y no temporal. La conclusión del segmento es que la OTAN gasta más, pero gasta desde sus posiciones fiscales más débiles en cualquier momento desde el 2008. La inflación erosiona lo que el presupuesto puede comprar y el apoyo a Ucrania añade una carga que no estaba presupuestada cuando se diseñó el concepto estratégico. No son problemas separados, son presiones simultáneas sobre el mismo presupuesto, y ese, como lo veremos ahora, no es el único frente que comprime. Muchas gracias, Santiago. Más presupuesto, menos capacidad real y una guerra sin fin de factura visible. Ahora bien, esas restricciones económicas no ocurren en el vacío, ocurren mientras la presión geopolítica sobre la alianza se multiplica en 3 frentes distintos y simultáneos. Mariana Santos nos explica por qué esa simultaneidad es precisamente el problema económico más serio que enfrenta la OTAN. Gracias, Alejandro. El concepto estratégico de la OTAN de 2022 hace algo que ningún documento similar había hecho desde la Guerra Fría. Identifica simultáneamente 3 fuentes de amenaza estructural y la simultaneidad importa económicamente porque cada frente exige presupuesto propio. Primer frente, Rusia y el flanco este. El concepto 2022 define a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados. La respuesta operativa ha sido multiplicar la presencia avanzada en el flanco este. Nuevos grupos de combate en Polonia, los 3 estados bálticos, Rumania y Eslovaquia. Este despliegue ampliado tiene un costo operativo que los propios europeos estiman en más de 2.000 millones de euros anuales solo en mantenimiento y rotación de tropas. Y la clave económica es esta. Mientras la guerra en Ucrania no tenga una resolución definitiva, ese gasto no es temporal, es permanente. Se convierte en un costo estructural de la seguridad europea. Frente Este. ¿Qué es la Enhanced Forward Presence? Son los 4 grupos de combate que la OTAN desplegó en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania desde 2016, ampliados a 8 grupos tras 2022. Cada grupo tiene 1.000 soldados de diferentes países aliados. Son una trampa de detonador. Si Rusia ataca, inevitablemente mata soldados de múltiples naciones, forzando el artículo 5. Implicación económica directa. Rotar tropas, mantener equipos y abastecer logísticamente 8 grupos de combate en territorio europeo tiene un costo anual que antes no existía. Este gasto desplaza recursos que antes iban a modernización y equipamiento. La paradoja del desgaste. Una guerra de desgaste favorece a quien pueda sostenerla más tiempo económicamente. Rusia tiene una economía de guerra centralizada que puede producir munición masivamente. La OTAN tiene economías de mercado con restricciones parlamentarias al gasto. Esa asimetría es una vulnerabilidad estratégica. Segundo frente, China y el dilema Indo-Pacífico. Por primera vez en su historia, el concepto estratégico de 2022 menciona explícitamente a China como un desafío sistémico, el orden internacional basado en reglas. No la llama enemigo, pero tampoco la llama socio, y esa ambigüedad tiene un precio enorme. La imposibilidad práctica de desacoplar la economía de quien se ha declarado adversario estratégico. La Unión Europea y China intercambian más de $1 billón anuales en bienes. Confrontar a China militarmente implica costos económicos que ningún miembro de la OTAN está dispuesto a absorber completamente. Tercer frente, Medio Oriente y la dependencia energética. El tercer frente no es un ejército, es una cadena de suministro.
Los ataques de las milicias hutíes en el Mar Rojo desde finales de 2023 han interrumpido el 12% del comercio marítimo global, elevando los costos de transporte y presionando el alza de precios energéticos en Europa. Y Europa, que redujo su dependencia del gas ruso tras la invasión de Ucrania. Lo hizo sustituyéndolo por gas natural licuado más caro, proveniente de Estados Unidos, Qatar y Noruega. La implicación económica directa para la OTAN es esta. Sus miembros europeos deben aumentar el presupuesto de defensa mientras simultáneamente los costos de energía, logística e inflación erosionan la base fiscal disponible para todos los demás. Es una ecuación que aprieta por los dos lados. Y eso nos lleva directamente al análisis final. 3 frentes de presión simultáneos sobre un presupuesto que ya está comprimido. La pregunta final es la más difícil. ¿Quién paga la diferencia? ¿Y qué escenarios se abren desde aquí? Sebastián Ariza hace el análisis. Para responder a la pregunta de si la OTAN es económicamente sostenible, podemos pararnos primero a evidenciar uno de sus grandes problemas, y es la asimetría de la financiación, que es un problema histórico y estructural. Como podemos ver en la gráfica, la contribución en el gasto total es principalmente de Estados Unidos con un 67%. Esto no es solo una cifra, sino que detrás de ello se encuentran décadas de parasitismo de seguridad. Es Europa aprovechándose del paraguas nuclear y convencional estadounidense, mientras que prioriza su estado de bienestar. Funcionó durante, o más bien después de la Guerra Fría, porque Rusia y otras potencias no representaban una amenaza creíble. Sin embargo, hoy en día, con el fortalecimiento de estas potencias, se ha visto una vulnerabilidad estructural. En cuanto al otro 33%, que serían Europa y Canadá, ellos aportan 480.000 millones, que parece mucho, pero realmente cuando nos entramos a comparar, eso no es ni la mitad de lo que gasta Estados Unidos. Si Estados Unidos redujera su contribución, Europa no tiene la capacidad ni industrial ni presupuestaria para compensar eso en el corto plazo. Y reconstruir esta industria tomaría por lo menos unos 5 o 10 años sin la contribución de Estados Unidos. En cuanto a una dimensión política, Trump ha mencionado en repetidas ocasiones el compromiso de Estados Unidos en el cumplimiento del 2% y en el que deberían tener los demás países miembros. Sin embargo, más aún con lo que pasó en 2025, que la OTAN subió esa meta al 5%, con un horizonte temporal a 2035. Esto implicaría, por ejemplo, que Alemania pasaría de gastar 97.000 millones a 250.000 millones, que es algo no muy probable. Como conclusión de esta gráfica, nos muestra que realmente la OTAN no es una alianza de iguales, sino más bien es una alianza que depende mucho de si Estados Unidos quiere o no quiere financiarla. Y eso pues realmente no es una voluntad política muy transparente, ni que genere mucha seguridad al final del día, ya que todo recae prácticamente en un solo agente. Pasando a analizar un poco más sobre esta regla del 2% del PIB, podemos ver la evolución histórica del cumplimiento de esta regla. Las fechas más importantes son, por ejemplo, el 2014, cuando solo 3 países cumplían esta regla, los cuales eran Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia. Eso significa que cuando se firmó el acuerdo se sabía que prácticamente ningún país la cumplía y ningún país o casi ninguno lo iba a cumplir. Para el 2022 habían 7 países que cumplían la regla. Cabe destacar que este año fue el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. No se vio un aumento, ya que no se veía todavía reflejado en los preliminares del PIB el gasto o el aumento en el gasto. Fue una señal de alarma que hizo que los países se pusieran las pilas en este sentido. Para 2024 habían 23 países ya que cumplían esta regla. Hubo un salto de 11 a 23 que ha sido el más grande en la historia de la alianza. Suecia y Finlandia, ya incorporados o recién incorporados, ya cumplían con esta regla. Fue un cambio que se vio plasmado muy diferencial. Sin embargo, este impulso fue más bien por el miedo de las circunstancias geopolíticas del momento,
más no por una convicción estratégica o realmente de una intención de integración. Así que la conclusión a la que se puede llegar es que aunque el motor del cumplimiento no es la estrategia o la integración, sino el miedo, esto puede generar políticamente mucha fragilidad y vulnerabilidad a esta cohesión. Teniendo en cuenta el contexto anterior, desde nuestro punto de vista existen tres posibilidades o posibles escenarios en cuanto a la sostenibilidad de la OTAN. El primero es el optimista, que Europa mantiene un impulso post-2022, la industria de la defensa se reactiva con una inversión pública más coordinada, Estados Unidos mantiene su compromiso en todos los aspectos y la alianza logra una disuasión creíble en el largo plazo. Esto requiere una voluntad política más integrada. En el escenario 2 es algo más intermedio. La OTAN prioriza disuasión nuclear y ciberdefensa sobre un despliegue convencional masivo. Burden sharing sigue siendo desigual pero funcional y Estados Unidos puede reducir un poco su presencia física, más no su paraguas nuclear y su gasto en la contribución del gasto. Europa cubre más gastos operativos y regionales, equilibrando así la balanza entre lo que aporta Estados Unidos y lo que aportan los países europeos, o Europa en general. Y en el tercer escenario, que es el más pesimista, es que realmente hay una fatiga de Europa. Estados Unidos reduce su compromiso en todos los aspectos, haciendo que los BRICS avancen en su reordenamiento económico y que la OTAN pierda cohesión. Esto sin disolverse, sin embargo, pues pierde mucho poder operativo. De forma general, podemos decir que la historia de las alianzas militares nos enseña algo, y es que las alianzas no mueren por las armas de sus enemigos, sino que mueren por su incapacidad de lograr que los miembros se mantengan unidos o mantengan una cohesión integrada. Esta noche, los datos y el análisis de nuestro equipo nos dejan con una conclusión incómoda pero necesaria. La OTAN gasta más que nunca. Sus miembros están más comprometidos que en cualquier momento desde la Guerra Fría. Y sin embargo, la sostenibilidad económica de su estrategia sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva, porque depende de variables que ningún Estado mayor puede controlar. La voluntad política de parlamentos que cambian cada 4 años, la paciencia de contribuyentes que pagan impuestos para hospitales y no para misiles, y la capacidad industrial de economías que desmantelaron su base de defensa hace 25 años de aparente paz. El concepto estratégico de 2022 describe el mundo que la OTAN quiere defender. Las gráficas que vieron esta noche describen el mundo que puede pagar, y entre esos dos mundos existe una brecha que, hasta ahora, ningún aliado ha logrado cerrar completamente. La pregunta no tiene una respuesta fácil, pero hacerla correctamente, con rigor y con datos, ya es parte de la respuesta. Eso fue lo que intentamos esta noche. Soy Alejandro Rodríguez y esto fue Alianza en Mira. Buenas noches.